Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, en la clase de hoy vamos a ver varios virus que son cortitos, por eso decidí juntarlos y darlos todos en la misma clase, porque ninguno de todos estos virus requiere una clase muy extensa para ser desarrollado. Primero vamos a empezar con el HPV, el famoso virus del papiloma humano. En cuanto a la virología, fíjense que este es un virus ADN desnudo, que presenta más de 118 genotipos, o sea, hay muchos tipos del virus del HPV, algunos son oncogénicos y otros no. Recuerden que oncogénico significa algo que es capaz de inducir cáncer, ¿sí? Entonces, este virus es un virus oncogénico. Estos 118 genotipos van a diferenciarse entre sí, por supuesto, por la secuencia de los nucleótidos de su ADN. Son virus que van a tener un tropismo cutáneo y mucoso, o sea, piel y mucosas, y este virus va a generar la infección de transmisión sexual más frecuente en todo el mundo. Por supuesto, la transmisión va a ser sexual y por contacto directo, ¿sí? Se estima que un altísimo porcentaje de la población sexualmente activa, o sea, los que han tenido, no sexualmente activa, sino los que ya han tenido en algún momento relaciones sexuales, no necesariamente en el momento, pero las personas que han tenido relaciones sexuales, se estima que un alto porcentaje de ellas tienen en su mucosa genital algún tipo del virus del HPV. En algunos generará patología y en otros no. Los sitios por los cuales el virus tiene tropismo son todos estos, fíjense que hay muchas mucosas, además de la piel. Los que están a la izquierda de la pantalla son los principales sitios donde aparecen las lesiones producidas por el HPV, pero los que están en la derecha también son sitios por los cuales el virus tiene tropismo. Y aunque no es lo más frecuente, pueden aparecer manifestaciones clínicas producto del virus en esos sitios. Con respecto a los genotipos de alto riesgo oncogénico, fíjense que como prototipo el 16 y el 18, que son los más frecuentes, ¿sí? Quiero que se acuerden por lo menos esos dos números, 16 y 18. Después tenemos todos los demás que están ahí mencionados, 52, 31, 33, 35, 45 y muchos otros. Poseen afinidad por tejidos lábiles. ¿Qué quiere decir tejido lábil? Un tejido lábil es un conjunto de células que tienen una alta tasa replicativa, de manera tal que su ADN está todo el tiempo siendo replicado. Esas células que tienen un ADN con alta tasa replicativa, células que sufren muchas mitosis, son las más factibles a sufrir mutaciones, ¿sí? ¿Y dónde se encuentran? Se encuentran, por ejemplo, en la unión escamo-columnar o zona de lucha de los epitelios, ¿sí? Que es básicamente esa unión entre el epitelio estratificado plano, no queratinizado, del ectocervix o exocervix con el epitelio cilíndrico simple del endocervix. El mismo cambio de epitelio podemos encontrar a nivel de la línea pectínea, en el ano, ¿sí? Básicamente, en esos epitelios estratificados, el virus halla su camino a través de todas esas columnas de células, a través de fracciones del epitelio, para llegar hacia las bases del mismo e incorporarse al genoma de las células basales, porque acuérdense que en un epitelio estratificado, las células basales, o sea, las que están más abajo, son las que se replican, ¿sí? Mientras que las más superficiales se van descamando, van muriendo y saliendo del epitelio. Entonces, una vez que el virus ingresa a estas células, se integra a su ADN, ¿sí? Donde va a generar mutaciones y
obviamente, defectos en la síntesis de proteínas por parte de esas células. Así es como se da el desarrollo tumoral. Esto solamente cuando el virus involucrado es un virus oncogénico. En cambio, cuando el virus involucrado es un virus no oncogénico, un HPV no oncogénico, principalmente 6 y 11, pero también tenemos 42, 44, 53, 54, son virus que no se van a incorporar al núcleo, al ADN celular, sino que al citoplasma de estas células, ¿sí? De manera tal que el epitelio va a responder con hiperplasia. Y esto es lo que va a dar como resultado esas lesiones benignas, esas lesiones exofíticas como verrugas y condilomas acuminados, ¿sí? Fíjense cómo histológicamente podemos hacer la diferencia entre el sitio de acción de los HPV con alto riesgo oncogénico, que va a ser el núcleo, y el sitio de acción de los serotipos no oncogénicos, que va a ser el citoplasma. Fíjense que acá a la izquierda tenemos, a la izquierda de la diapositiva, la imagen de la izquierda muestra una lesión exofítica, ¿sí? Una lesión exofítica que es horrible a la simple vista, pero esto lo más probable es que sea benigno, ¿sí? Mientras que a la derecha podemos encontrar cómo se vería en un cervix una lesión maligna. Bueno, con respecto a la clínica, como ya dije, los serotipos no oncogénicos van a generar distintos tipos de lesiones exofíticas en piel y mucosas. Exofítica significa excrescente, significa algo que crece hacia afuera de la superficie de la piel o de la mucosa que está comprometida. Esas lesiones pueden ser verrugas vulgares, que son las lesiones más frecuentemente producidas por el virus del HPV, que son pequeñas pápulas de color marrón y de superficie dura y rugosa, ¿sí? Que se localizan principalmente en las manos, a veces en los codos, a veces en los pies. El virus del HPV es un virus desnudo, entonces fíjense que al ser un virus desnudo, es un virus que persiste en las superficies porque es resistente a agentes físicos y químicos del medio, ¿sí? Se han descrito casos de transmisión de verrugas, por ejemplo, al pisar duchas de gimnasios o de natatorios, ¿sí? Descalzo, básicamente, porque ahí puede persistir el virus. Luego vamos a tener los papilomas, que son excrescencias situadas a nivel de la mucosa oral, laríngea, conjuntival o genital. O sea, la diferencia entre un papiloma y una verruga es que la verruga afecta más que nada la piel, mientras que los papilomas las mucosas. Y por último tenemos los condilomas acuminados, que son lesiones con forma de coliflor, ¿sí? También se describen como lesiones exofíticas que semejan un coliflor y que tienen la peculiaridad de aparecer en regiones periorificiales, es decir, alrededor del ano, alrededor del introito vaginal. ¿Sí? Esos son los sitios donde vamos a encontrar los condilomas acuminados. Todo eso producido por los serotipos no oncogénicos del HPV. Mientras que los serotipos oncogénicos son los que van a producir los distintos tipos de cáncer. Cáncer de cervix, principalmente por lejos, el más frecuentemente producido por el HPV. Actualmente se sabe que el 100% de los casos de cáncer de cervix se dan en pacientes que tienen HPV en su mucosa cervical. Ese es el motivo por el cual la asociación es muy, muy fuerte. Cáncer de laringe, cáncer de pene, cáncer de ano también, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a hacer para diagnosticar desde el laboratorio el HPV? ¿Sí? Bueno, lo primero que vamos a hacer es, yo debería haber invertido, no, está bien. Lo primero que va a hacer un médico ginecólogo es mirar, ¿sí? Va a mirar ese cervix, va a hacer lo que se conoce como especuloscopía, ¿sí? Que es básicamente mirar con un espéculo. Lo que sería la región vaginal y cervical, ¿sí? Y se va a hacer lo que se conoce como prueba de Papa Nicolau, que básicamente es un estudio citológico, no biópsico. Recuerden que las biopsias estudian tejidos, mientras que las citologías estudian células descamadas, ¿sí? O de algún tipo de secreción.
Básicamente, entonces, el método de Papa-Nicolau consiste en tomar una muestra de exocervix y de endocervix, dos muestras distintas, y colocarlas en un portaobjetos, ¿sí? Y eso se va a ver al microscopio con una tinción que se llama tinción de Papa-Nicolau. Básicamente eso es la muestra. Entonces el anatomopatólogo, cuando mire ese conjunto de células, va a decir, bueno, en ese conjunto de células, ¿hay células benignas o hay células malignas también? Nada más. Eso es lo que me dice el Papa-Nicolau. No me dice si la paciente tiene HPV, no me dice si la paciente tiene cáncer. Lo único que me dice el Papa-Nicolau es, ¿esta paciente tiene en su cervix solamente células benignas? Bueno, perfecto, no hay que seguir estudiando a esta paciente. Ahora, si esta paciente en el Papa-Nicolau muestra lesiones malignas, es una paciente a la cual hay que seguir estudiando. Nada más. El Papa-Nicolau, insisto, no es diagnóstico de HPV, ni de cáncer. ¿Estamos? Ahora, una paciente que no tenga HPV en su cervix no va a tener un Papa-Nicolau maligno. ¿Estamos de acuerdo? Porque dijimos que el cáncer de cervix se da en pacientes que tienen HPV. ¿Sí? Bien. Otra forma también de otro método diagnóstico para lo que serían las lesiones producidas por el HPV a nivel del cervix sería la colposcopía. La colposcopía es un estudio que se hace con un colposcopio, básicamente, que es un sistema óptico con luz integrada que sirve para ver con cierto aumento, directamente el cervix. ¿Sí? Lo hacen algunos ginecólogos especialistas en tracto genital inferior y en colposcopía. ¿Estamos? Se aplican determinadas tinciones a nivel del cervix. Esas tinciones tienen la capacidad de marcar, de dejar remarcada de alguna manera las zonas del cervix que presentan lesiones malignas. Entonces esa colposcopía va a servir primero como no como diagnóstico, sino como marcador de un sitio donde hay una lesión maligna, y también como orientador. ¿Por qué? Porque de ese sitio donde yo encuentro una tinción que me orienta hacia una lesión maligna, de ese sitio es donde debo tomar un pedazo de ese cervix para mandarle al anatomopatólogo para que le haga una biopsia. ¿Se entiende? Entonces, las tinciones que se hacen y, y se miran luego a través del colposcopio sirven para detectar los sitios donde asientan en ese cervix las lesiones malignas y orientar la toma de muestra de la biopsia, porque si no le tengo que sacar todo el cervix a la paciente para mandárselo al anatomopatólogo, ¿se entiende? Y no sería lo ideal, obviamente. Bien, entonces, ¿la colposcopía es diagnóstico de HPV? Tampoco, no es diagnóstico de HPV, porque no me está diciendo, che, acá tenés HPV, me está diciendo, acá tenés una lesión maligna, o probablemente maligna, o no, ¿sí? La biopsia es lo único que me va a decir, esto es una lesión maligna, esto es una lesión benigna. Y las pruebas de detección de antígenos o PCR, o sea, la biología molecular, es lo único que me va a decir, acá tenés virus o acá no tenés virus. ¿Estamos? Entonces, cáncer se diagnostica con biopsia. Virus del HPV se diagnostica con detección de antígenos o PCR, que es lo que se conoce como test de HPV o pruebas de detección de HPV. Actualmente sí están disponibles en muchos sitios, por ejemplo acá en Santa Fe lo que se hace es, se toman dos muestras, ¿sí? Una de esas muestras, de ese cervix, a esa muestra se le hace una detección de antígeno de HPV. Si esa prueba da positiva, la otra muestra se manda a anatomía patológica para que el anatomopatólogo haga el Papa-Nicolau. Si la detección de HPV da negativa, se descartan las muestras. ¿Por qué? Porque si la paciente no tiene HPV, el Papa-Nicolau le va a venir bien. Se sobreentiende que el Papa-Nicolau le va a venir bien. Entonces, de esa manera se le ahorra un poco de trabajo al anatomopatólogo y más rápidamente podemos tranquilizar a la paciente, podemos decirle que su estudio de su cervix fue normal. Porque si no tiene HPV, no va a haber cáncer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, esa es la forma en la cual se diagnostica actualmente el HPV. Bueno, ¿qué es el Papa-Nicolau? Ya lo explicamos, es un método de screening, ¿sí? ¿Para qué me sirve el Papa-Nicolau? Me sirve básicamente para detectar células malignas antes de que el cáncer de cervix se haga
clínicamente detectable, porque la característica, yo diría, común que tienen los tumores ginecológicos es que cuando, y así como otros tumores, no solamente los ginecológicos, pero tanto el cáncer de mama, como el cáncer de cérvix, como el cáncer de endometrio, el cáncer de útero, son tumores que cuando son manifiestos clínicamente ya están muy avanzados, ¿sí? Entonces lo ideal es hacer una detección temprana. Y tenemos el lujo de contar con métodos de detección temprana para el cáncer de cérvix y para el cáncer de mama. El cáncer de endometrio, el cáncer de ovario, no corren con esa misma suerte. Y ese es el motivo por el cual la tasa de mortalidad de los cánceres de útero, de cuerpo uterino, no de cuello, de cuerpo uterino y de ovarios, la tasa de mortalidad son altísimas. ¿Por qué? Porque no hay screening, no hay forma de detectarlos antes, lamentablemente. La paciente se va a enterar cuando tenga un bulto en la pelvis, lo cual significa que el tumor ya está totalmente crecido. ¿Estamos? En cambio, con la mamografía para la detección temprana del cáncer de mama y con el Papa Nicolau para la detección temprana del cáncer de cérvix, tenemos la posibilidad de hacer la detección de este tumor antes de que el tumor sea grande, antes de que el tumor se extienda a órganos vecinos, antes de que sea inoperable. ¿Estamos? Entonces, realmente es muy importante promover a la población estas estrategias de screening para estos tumores, que cuando son avanzados también son muy malignos y muy mortales, como el cáncer de ovario y el cáncer de cuerpo de útero, con la diferencia de que son factibles de ser detectados con mucha mayor anterioridad. Lo que recomienda la Sociedad Americana de Cáncer entonces es iniciar el screening 3 años después del inicio de las relaciones sexuales, o si a los 21 años la mujer todavía no tuvo relaciones sexuales, de igual manera iniciar. Con un intervalo de una vez por año desde los 30 años, y en mujeres con 3 citologías negativas consecutivas, sin factores de riesgo, o sea que no tenga una madre con cáncer de cérvix, ¿sí? Por ejemplo, el intervalo puede ampliarse a uno cada 3 años, ¿sí? ¿Y cuándo vamos a terminar de sugerir el Papa Nicolau a todas las mujeres? A los 70 años, si es que sus últimos 3 Papa Nicolaus vinieron negativos y si no tiene antecedentes de patología cervical durante los últimos 10 años. ¿Sí? Esto es más o menos cómo se tomaría la muestra para el Papa Nicolau. Fíjense que el ginecólogo va a colocar un espéculo y con un material que puede ser un hisopo o un elemento especial que se llama CitoBrush, que es ese cepillo que ven ahí, se toma material de endo y exocervix, de los dos sitios. Y eso se extiende sobre un portaobjetos, se envuelve y se envía a anatomía patológica. Bueno, esto sería una tinción de Papa Nicolau vista al microscopio. Papa Nicolau es una tinción, es como el Gram, es como el Giemsa, como decía el Nielsen. Papa Nicolau es el apellido de quien la inventó. Bueno, esto es lo que yo ya comenté. Las pruebas de detección de HPV se fundamentan en la biología molecular. Es lo que les dije de las dos muestras, una para el test de HPV y otra para el Papa Nicolau. Si el test da negativo, no hago el Papa Nicolau. Bien, hay vacuna para el HPV, ¿sí? Actualmente esta vacuna está incluida en el calendario, no solo para las mujeres, como en un principio. Desde el año 2012 está incorporada al calendario la vacuna para las niñas, desde los 11 años, nacidas desde el año 2001 en adelante, y desde el año 2017 se incorporó esta vacuna también para los varones, nacidos desde el año 2006 en adelante. A estas personas les corresponde por calendario la colocación de las vacunas. Son vacunas que se colocan 3 dosis con un intervalo de 0, 2, 6 meses. O sea, una hoy, una dentro de 2 meses y otra dentro de 6 meses desde hoy. Y estos son los dos tipos de vacuna que hay una bivalente y una tetravalente. Fíjense que la bivalente es la Cervarix, que protege contra el HPV 16 y 18, que son los
responsables del mayor porcentaje de cáncer de cervix, mientras que la Gardasil es tetravalente y no solamente protege contra el 16 y el 18, sino también protege contra el 6 y el 11, que son los más frecuentemente involucrados en lesiones benignas también, en verrugas, condilomas y demás, ¿sí? Bueno, y una cuestión que es bastante, esta vacuna fue bastante controversial a lo largo de la historia, pero bueno, una cuestión que también fue bastante controversial es, ¿las personas que ya tuvieron relaciones sexuales se pueden colocar la vacuna? Sí, obvio que se pueden colocar la vacuna. Lo que pasa es que, como yo les dije al principio de la clase, se estima que un grandísimo porcentaje de la población que ya tuvo relaciones sexuales tiene en su mucosa genital algún tipo de HPV. Entonces, la vacuna es preventiva, no es terapéutica. Si vos te la colocás y ya tenés el HPV oncogénico en tu mucosa genital, ya está, o sea, no te va a proteger de que ese HPV te genere un tumor de acá a unos años. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso se trata de colocarla a los 11 años, que se estima que la mayor parte de la población a los 11 años todavía no tuvo relaciones sexuales. ¿Se entiende? Bueno, el cáncer de cervix es un tipo de tumor que imagínense que la edad de aparición es bastante joven, bastante corta, digamos. Aparecen mujeres de corta edad, porque justamente son las que tienen contacto sexual más frecuentemente. Bueno, pasamos la página y vamos a hablar sobre un virus que se llama parvovirus humano B19. Este también es un virus ADN desnudo, como el HPV. Es el único virus de relevancia dentro de la familia Parvoviridae. Se transmite por vía transplacentaria, por vía aérea y a través de fomites, ¿sí? Acuérdense que los virus desnudos son muy fácilmente transmisibles, ¿sí? Las infecciones son más frecuentes en primavera y hay una elevada prevalencia de infecciones por parvovirus B19. De hecho, si nos hacemos todos una serología, gran parte de la población va a dar positivo, o sea que en algún momento de su vida contactó con el parvovirus. En cuanto a su patogenia, es un virus que se va a multiplicar primero en el epitelio respiratorio, luego va a pasar a la sangre y va a alcanzar la médula ósea. Fíjense en las células en las cuales se reproduce, en los proeritroblastos, a los cuales va a destruir. Los proeritroblastos son células precursoras de los eritrocitos. Primero de los eritroblastos y después de los eritrocitos, ¿sí? Entonces, eso tiene muchísima importancia con la patología o el tipo de patología que puede llegar a producir el parvovirus B19. Bueno, hay una respuesta inmunitaria humoral muy potente en la infección por el parvovirus B19, de manera tal que la seroconversión se produce junto con la desaparición del virus en la sangre, o sea, el hallazgo de anticuerpos, y persiste la IgG de por vida. Bueno, las patologías que generan. Esto es lo más frecuente, lo más conocido, lo que les van a preguntar con respecto al parvovirus. El parvovirus genera la famosa quinta enfermedad, que es una enfermedad exantemática de la infancia. En pediatría lo van a ver muy bien, los van a joder bastante con esto. Entonces está bueno que desde ya vayan conociendo un poco cómo se describe una enfermedad exantemática. Básicamente, las características comunes que tienen las enfermedades exantemáticas son muchas y las características diferenciales que tienen entre sí justamente son pocas. Entonces hay que tratar de manejar, no en este momento quizás en la injuria, pero sí en algún momento van a tener que hacer un diagnóstico diferencial entre las distintas enfermedades exantemáticas. Porque fíjense el exantema con el que cursa esta patología. Es un exantema maculopapular, es morbiliforme, porque si ustedes ven el tronco de este niño, pueden ver áreas de piel sana y áreas de piel comprometida, ¿no? Eritematosa, ¿sí? Entonces es un exantema maculopapular que afecta al tronco, que afecta a los miembros, ¿sí? En la cara pueden ver esa facies abofeteada, ¿sí? Ese eritema malar es bien característico de la quinta enfermedad. ¿Sí? Eso es un dato muy característico que me va a servir para hacer diagnóstico diferencial
con otras enfermedades exantemáticas, porque si yo veo a un chico con ese exantema maculopapular distribuido en tronco y en brazos, y si yo veo que este chico no está vacunado contra el sarampión, tranquilamente podría pensar que tiene sarampión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta ciertas características. Bien. ¿Qué va a tener este niño? Va a tener fiebre, ¿sí? Va a tener rinitis o rinofagia, porque fíjense que es una infección que se transmite por vía aérea también, entonces genera afectación respiratoria. Bueno, además de todas las características que les comenté en la piel. Y además, si yo le hago un análisis de sangre a este nene, voy a encontrar una anemia discreta. ¿Qué quiere decir eso? Hay una disminución del número de glóbulos rojos. ¿Y por qué será? Y básicamente porque este virus va a generar una aplasia medular transitoria. ¿Qué quiere decir eso? Como yo les dije hace 2 diapositivas atrás, las células blanco para este virus son los proeritroblastos, o sea, son las células precursoras de los eritrocitos. Los nidos rojos de la médula ósea se van a encontrar así, comidos, carcomidos por el virus, como podemos ver en esta imagen. De manera tal que la producción de glóbulos rojos en este chico va a estar disminuida. Entonces va a tener una anemia por una aplasia medular transitoria. ¿Qué pasa? También plaquetopenia, ¿sí? Porque los nidos de las plaquetas también se van a ver afectados. La producción de plaquetas también se va a ver afectada. ¿Qué pasa si este niño era un niño sano? Y capaz que la aplasia medular es transitoria y se recupera y después vuelve a levantar el número de células sanguíneas. Pero, ¿qué pasa si este niño ya tenía una anemia crónica? ¿Sí? ¿Qué pasa si este niño era desnutrido? ¿Qué pasa si no tenía el consumo de hierro suficiente? Si tenía pérdidas sanguíneas de hierro todo el tiempo, o tenía una enfermedad de base. Bueno, probablemente esta anemia sea persistente, dure mucho más tiempo, ¿sí? No solo en niños, hay adultos en los cuales también se han producido síndromes mielodisplásicos, incluso a partir de este efecto producido por el parvovirus B19 sobre la médula ósea. Un síndrome mielodisplásico es algo parecido a una leucemia, ¿sí? Es un síndrome en el cual hay displasia en la médula ósea. Bueno, otra patología también, o otra sintomatología producida por el parvovirus B19 tiene que ver con los dolores articulares, ¿sí? Porque va a generar inflamación de las articulaciones, poliartritis, o sea, varias articulaciones afectadas, ¿sí? Principalmente las articulaciones pequeñas de las manos y de los pies, principalmente en mujeres, y hay que hacer un diagnóstico diferencial con artritis reumatoidea, porque la prueba del factor reumatoide puede dar positiva. ¿Estamos? Generalmente estas artropatías por parvovirus B19 se resuelven espontáneamente, o sea que son autolimitadas. Bueno, y con respecto a la infección congénita, si se da en el segundo trimestre, puede generar la muerte fetal, un aborto, ¿sí? Mientras que si se da en el tercer trimestre, generaría un hidrops fetal. Con respecto al diagnóstico, lo más importante para el diagnóstico del parvovirus va a ser la serología, ¿sí? Pero también se podría hacer PCR. Bueno, pasamos la página nuevamente y vamos a otro grupo de virus, los enterovirus. Quiero que hagan una diferenciación entre lo que son enterovirus y virus productores de diarrea o virus entéricos. Son dos cosas distintas, ¿sí? Los enterovirus son el virus Coxsackie y el virus Ecovirus principalmente, ¿sí? Hay muchos otros enterovirus, pero los más importantes son estos. Lo que yo quiero que sepan con respecto a esto, bueno, primero que son ARN desnudos. Los dos otros que veníamos viendo hasta acá eran ADN desnudos, ¿sí? Dentro de esta familia, la Picorna viridae, vamos a tener a los Coxsackie A y B, al virus de la poliomielitis, a los ecovirus y a muchos otros enterovirus. Yo voy a hablar solamente de ecovirus y de Coxsackie porque son por ahí los más característicos, además porque las patologías que producen estos virus en general uno las engloba y dice, ah, bueno, enfermedad por enterovirus, listo. O sea, muchas veces no es fácil de determinar, ni tampoco ni tampoco se justifica invertir mucho
en determinar si el virus que está produciendo esto es un Coxsackie, si es un ecovirus, si es un enterovirus de otro tipo. ¿Estamos? Entonces, por eso solamente vamos a hablar de un par. Hay algunos, tales como el enterovirus 70 y el Coxsackie A24, que generan epidemias, ¿sí? Son infecciones más frecuentemente producidas en verano y en otoño, ¿sí? Y las mayores tasas de infección se dan durante la lactancia. Son infecciones, las producidas por enterovirus, muy frecuentes en niños, ¿sí? Son virus que se transmiten por vía fecal oral y vía respiratoria. Fíjense esto era más o menos lo que yo les decía, hasta el 80% de las infecciones producidas por enterovirus son asintomáticas. La mayoría de las que son sintomáticas son enfermedades febriles breves e indiferenciadas, o sea, ni te vas a enterar si estás teniendo un síndrome gripal por un virus, por un adenovirus, o por un virus incisional respiratorio, o si lo que tenés es un enterovirus. ¿Estamos? Son indiferenciados. A menudo se acompañan de síntomas de infecciones respiratorias de vía aérea superior o de tracto gastrointestinal. Solamente hay algunas patologías producidas por estos virus que sí tienen una identidad propia. Una de ellas es la que se conoce como enfermedad mano-pie-boca, que es producida por el virus Coxsackie A. Es la única enfermedad exantemática provocada por los enterovirus que es factible de ser diagnosticada clínicamente, ¿sí? Las demás no tienen una identidad propia. ¿En qué consiste la enfermedad mano-pie-boca? Es generalmente un niño que debuta con fiebre y con vesículas en la mucosa bucal, en la lengua, dolor de garganta, dolor en la boca, dificultad para comer. Estas vesículas pueden agrandarse, fusionándose y formando ampollas, pueden ulcerarse. ¿Sí? Es un niño que va a estar febril, va a estar irritado, va a tener dificultad para alimentarse. Fíjense que los bebés todo lo manifiestan por el llanto y por la falta de alimentación. Entonces, al investigar, ves que tiene en el paladar vesículas. ¿Sí? ¿Dónde más van a aparecer estas vesículas? Van a aparecer en las manos, en los pies. Por eso se llama enfermedad mano-pie-boca. ¿Sí? Son vesículas que tienen borde eritematoso, son dolorosas, tienen esta distribución periférica que les comentaba, y raramente también pueden aparecer en las nalgas y en los genitales. Fíjense, este es mi sobrino, se llama Sebastián, tuvo hace 1 año y medio atrás esta famosa enfermedad mano-pie-boca. Fíjense las vesículas, bien características, se ven bien ahí en la manito, se ven bien las vesículas. En el pie la foto no es la mejor, pero son claramente vesículas, no son máculas, porque al tocarlas son sobrelevadas, ¿sí? Y también en la región perioral pueden aparecer. A él le confirmaron la infección por serología. Básicamente ese es el método para detectar la infección por el virus Coxsackie. Le sacas sangre al bebé, le buscas anticuerpos y va a tener IgM positiva para virus Coxsackie A. También se podría hacer PCR, por supuesto. Y bueno, la característica que tiene también esta infección es que es muy, muy contagiosa, ¿sí? El papá de Sebastián se los podrá decir. Bueno, ¿qué otras patologías son producidas por los enterovirus? Los enterovirus son los principales agentes causales de meningitis viral, ¿sí? Ya cuando vean ustedes meningitis van a tener que conocer bien cómo diferenciar desde el laboratorio una meningitis viral de una meningitis bacteriana, ¿sí? Y cuáles son las cuestiones que van a tener de diferente una de la otra. Después pueden producir también encefalitis, que es básicamente la infección con la inflamación por infección del encéfalo, ¿sí? Que va a generar un cuadro de fiebre, de depresión del sensorio, somnolencia, y bueno, distintas manifestaciones, convulsiones, cambios de personalidad, etc. Tanto la meningitis como la encefalitis se diagnostican por PCR del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Bien, y otra patología también producida por los enterovirus, particularmente por el Coxsackie A, es la famosa herpangina. ¿Sí? La herpangina es esto. Es similar a lo que les comenté recién para la enfermedad mano-pie-boca, pero estas vesículas solamente aparecen en el paladar.
¿sí? En las fauces. O sea, es una faringitis producida por un virus, y así como decíamos en la faringitis por Streptococcus pyogenes, que aparecían placas, que aparecía ese exudado críptico, ¿sí? Acá aparecen vesículas, que son dolorosas y el paciente tiene fiebre. Esto no es producido por una bacteria, ¿sí? Esto es claramente producido por un virus. Por eso Telma siempre suele decir que la única faringitis diagnosticable desde la clínica es la herpangina, porque una bacteria no va a producir vesículas de esta manera. Bueno, y por último tenemos lo que son los virus productores de enteritis. Estos sí son los virus productores de diarrea, no enterovirus, ¿sí? Bueno, en principio vamos a tener al rotavirus. El rotavirus es un virus ARN desnudo. Fíjense que lo hice bien esquemático en forma de cuadro comparativo. Son los virus productores de enteritis, vamos a tener a estos tres y a uno más que va en la siguiente diapositiva. Fíjense que estos son ARN desnudos. El rotavirus, el norovirus y el astrovirus son tres virus muy parecidos. Son ARN desnudos los tres, tienen una distribución universal, un reservorio humano, se transmiten por vía fecal oral y por contacto directo, ¿sí? Por ahí la diferencia es el grupo de susceptibilidad, fíjense, 6 meses a 2 años para el rotavirus, en el norovirus los adultos, ¿sí? Mientras que el astrovirus, también los niños, ahí me comí el 5, es menos 5 años para el astrovirus. Bueno, fíjense con respecto al rotavirus. El rotavirus es el más importante de todos estos virus. Es un virus muy infectivo, ¿sí? Está asociado a la gastroenteritis infantil severa, ¿sí? El rotavirus va a generar una gastroenteritis infantil, primero, recordando lo que habíamos visto en la UP número 2. Cuando nosotros hablamos de diarreas producidas por virus, los virus no van a generar disentería, van a generar una alteración a nivel de los enterocitos no van a absorber bien, van a secretar mucho, de manera tal que el resultado de las diarreas virales siempre va a ser la excreción de mucha agua, ¿sí? Diarreas acuosas. ¿Estamos? Eso podemos decir que lo tienen en común tanto el rota como el noro como el astrovirus, ¿sí? ¿Qué característica tiene el rotavirus? Que la afección que el rotavirus genera es muy, muy importante, de manera tal que puede llegar a generar un cuadro de diarrea con deshidratación muy grave, ¿sí? Que puede llegar a matar a un niño chiquito, que justamente constituye el grupo de riesgo para las infecciones por rotavirus. De manera tal que, por suerte, se ha diseñado una vacuna. La vacuna del rotavirus está incluida en el calendario de vacunación. Se da por vía oral a los 2 y a los 4 meses. Bien, fíjense que el diagnóstico es el mismo para los tres, es detección de antígenos en heces. Bueno, vamos al norovirus. El norovirus es un virus que va a generar diarrea en adultos principalmente. Todos hemos tenido en algún momento de la vida infección por norovirus porque es la primera causa de toxinfección alimentaria. Es básicamente ese virus que genera una diarrea de muy corta duración, ¿sí? Estás mal un día o dos como mucho, pero no más, ¿sí? Te sentís con febrícula, asténico, decaído y con diarrea, ¿sí? A veces los vómitos pueden ser el único signo, ¿sí? A través del cual se manifiesta la infección por norovirus. ¿Estamos? Pero por supuesto es una infección totalmente autolimitada, nada que ver con el rotavirus, y además el grupo susceptible son los adultos. Bien, y por último el astrovirus. El astrovirus es un virus muy similar al rotavirus, genera lo mismo que el rotavirus, nada más que el cuadro es más leve, porque el daño que el astrovirus genera sobre los enterocitos es menor que el generado por el rotavirus, de manera tal que no lleva a una deshidratación severa. Bueno, y por último el adenovirus, que esto ya lo vimos con virus respiratorios. El mismo adenovirus que genera afección respiratoria es el que puede generar afectación entérica, nada más que particularmente los serotipos 40 y 41 son los que van a generar afectación entérica, pero bueno, el virus es el mismo.
En este caso es un ADN desnudo, tiene distribución universal, reservorio humano, igual que los anteriores. Fíjense que las vías de transmisión son más, justamente. Puede ser fecal oral, por contacto directo y por gotitas respiratorias. Puede generar epidemias o endemias, ¿sí? Y es muy frecuente la infección familiar. Es decir, que si un miembro de la familia está infectado, muy probablemente el otro también, porque es un virus muy transmisible. El hecho de que los virus tengan una dosis infectiva baja significa que poquito virus es capaz de infectar, y alta resistencia a agentes químicos y físicos, porque son virus desnudos. Entonces, como se transmite por esas tres vías, puede infectar tanto los epitelios digestivo, respiratorio y conjuntival. Es un virus que tiene la capacidad de permanecer en latencia en los ganglios linfáticos y ser eliminado en las heces, incluso cuando la persona está asintomática. Puede reactivarse en inmunodeprimidos produciendo infecciones graves. Bueno, las infecciones respiratorias que va a generar son diversas, tanto altas como bajas. Las entéricas, una gastroenteritis acuosa, o sea, con diarrea acuosa, perdón, y oculares, tales como la conjuntivitis. Y fíjense que en los inmunodeprimidos, en quienes se reactiva el adenovirus, puede generar cistitis hemorrágica, neumonía y nefritis, o sea, inflamación renal. El diagnóstico básicamente es por detección de antígeno PCR de la muestra, dependiendo de dónde se encuentre la infección, ya sea aspirado nasofaríngeo, hisopado faríngeo, conjuntival o heces. Y eso fue todo por la clase de hoy. Les mando un saludo a todos.